Bueno, bienvenidos todos los que nos ven, todos los que están aquí, bienvenidos. Vamos a subirle al aire un poquito, por favor, gracias. Y bueno, este mensaje yo lo he titulado En lo secreto, en lo secreto. Nosotros tenemos un sistema de aire sofisticado, ustedes lo vieran. Bueno, en lo secreto. ¿Cómo se llama este mensaje? En lo secreto, en lo secreto. Y vamos a ir a Mateo capítulo 6 en el verso 6. Mateo capítulo 6, verso 6. Yo lo voy a leer en la versión Reina Valera 95. Versión Reina Valera 95. Mateo 6, 6 en la Reina Valera 95. Dice así: pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿En dónde ve nuestro Padre? En lo secreto. Por eso este mensaje se llama así, en lo secreto. Y lo primero que quiero decir es que en lo secreto tiene dos connotaciones. Voy a hablar de la primera, ¿sí? En lo secreto de la manera positiva, de la manera con Dios. En lo secreto de la manera con Dios. ¿Qué significa en lo secreto? En privado, en intimidad. Eso significa en lo secreto con Dios. En privado y en qué más? En intimidad. Eso es en lo secreto. Pero tú cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y yo quiero que tú tengas presente esta palabra recompensará. Tenla ahí presente. ¿Listo? Entonces dijimos que en lo secreto es en privado, en intimidad, ¿cierto? Y esto nos invita a que nosotros tengamos intimidad con Dios. Y aquí yo quiero de manera muy especial invitar a cada uno de ustedes, a los que nos ven, a tener esos tiempos a solas con Dios. Cuando uno le dice a un creyente, ¿tú oras? Sí, yo oro. Y hay personas que tienen un horario para orar, ¿sí? Oran en la noche, o algunos dicen, yo oro en la mañana, me levanto, tomo un café, oro allí en la mañana. Ese es mi caso, pero yo también oro en la noche. Pero en cualquier momento del día, pero en cualquier momento del día, yo voy en lo secreto, cierro la puerta, como dice este verso, me arrodillo y oro al Señor. Mis hijos y mi esposa saben que en cualquier momento yo les digo, ven, vamos a orar, vamos al cuarto, vengan al cuarto. Y nos arrodillamos, colocamos allí un cojín y oramos, ¿sí? Porque, repito, cuando a veces uno dice, ¿tú oras? Sí, no, yo oro, yo siempre oro, yo salgo y yo me voy orando por todo el camino. Está bien. A veces nosotros chateamos, yo chateo con mi esposa cuando ella a veces sale o cuando yo salgo, todo el tiempo estoy chateando con ella. Hola, amor, ¿dónde estás? ¿Ya llegaste? Ah, sí, ya llegué, estoy aquí, Siempre estamos chateando. Pero los dos como pareja tenemos un tiempo en lo privado. ¿Un tiempo en qué? ¿Un tiempo en qué? En lo privado, ¿sí? ¿Eso es claro? O sea, yo todo el tiempo chateo con mi esposa, pero tenemos un tiempo en lo privado para los dos solitos. Ahí no están mis hijos, ahí no está el celular, ahí no está la televisión. Tenemos un tiempo en lo privado. Y a veces tenemos tiempo de salir, caminar juntos, hablar un tiempo, hablamos de nuestros asuntos, Entonces, la invitación primera que les hago es, está bien que hagas tu devocional, porque muchos confunden devocional con tiempo en lo secreto con Dios. Claro, cuando hacemos un devocional, pues debemos separar ese tiempo, no estar viendo televisión y leyendo la Biblia, o orando y viendo televisión. Claro que no. Pero los animo de manera especial a que pasen un tiempo a solas con Dios, a solas, tú y Él. No tu esposa, tus hijos y Él, no, tú y Él solitos. Y si lo podemos hacer de rodillas, mucho mejor. Amén. Esa es una invitación. Si lo podemos hacer de rodillas, ¿qué? Mucho mejor. Nosotros a veces nos arrodillamos para barrer,
para limpiar por allá debajo de la cama, para recoger cosas, para arreglar cosas, a veces nos arrodillamos, ¿sí? Pero rara vez vamos a la presencia de Dios y nos arrodillamos. Rara vez lo hacemos. Y algunos dirán, no, yo ya no me puedo arrodillar, eso a mí me duelen las rodillas. Bueno, a mí me duelen también las rodillas, gracias amor, pero yo lo hago. Y a veces coloco 2 cojines, o cuando no me arrodillo, me siento ahí en mi cuarto, pero ese es un momento a solas con Dios. Y a veces yo estoy allá y mis hijos, ay, perdón papá, y cierran, porque ese es mi tiempo con Él. Yo quiero que tengamos eso en cuenta y esa es la primera invitación que les hago. Hay personas que a veces dicen, ¿por qué yo no cambio? ¿Por qué mi vida no cambia? ¿Por qué todo es un problema? ¿Por qué tenemos tantas situaciones? ¿Han escuchado eso? Yo lo he escuchado de mí mismo, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Pareciera que el enemigo la agarró contra nosotros, ¿cierto? Pero resulta que a veces no pasamos tiempo a solas con Dios. Y en la medida que desarrollemos este mensaje, te vas a dar cuenta la importancia de nosotros pasar tiempo allí a solas con Dios. El Señor en su palabra nos invita a pasar ese tiempo a solas con Dios, es decir, a orar allí en lo secreto. Pero también en Mateo capítulo 6, versos 17 al 18. Mateo 6, versos 17 al 18, lo voy a citar en la misma Reina Valera 95, dice así: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Que ve en dónde? En lo secreto. De hecho, este mensaje surge en el tiempo en que yo estaba a solas con Dios y estaba allí haciendo mi devocional. Luego que yo hice mi devocional y leí ahí en Mateo, leo en el Antiguo, leo Salmos, leo Proverbios y leo en el Nuevo. Y cuando estaba leyendo en el Nuevo, termino mi lectura y me dispongo a orar. Y cuando estoy allí orando, el Espíritu Santo me dice, ¿no notaste algo en la lectura? Y yo le dije, bueno, leí en el Antiguo, que es en Jueces donde voy, leí en Salmos, leí en Proverbios y leí en el Nuevo. Y dijo, ¿y en el Nuevo no notaste algo? Entonces me quedo pensando y el Espíritu Santo me dice, en lo secreto. Entonces voy otra vez a mi Biblia y miro que este verso aparece en 3 partes. Ese verso, esa palabra en lo secreto. Ya leímos la primera, que es que cuando oremos entremos a nuestro cuarto y cerrada la puerta oremos a nuestro Padre que está en secreto, ¿cierto? Y que nuestro Padre que ve en lo secreto nos recompensará en público. Tenga presente recompensa, que ahorita hablaremos de eso. En Mateo 6, 17 al 18, que es la que estoy leyendo, dice, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas. La primera cosa que debemos aprender ahí es que cuando nos disponemos hacer ese ayuno en gratitud a Dios, y yo siempre invito a que un ayuno sea en gratitud a Dios, porque muchos tienen un ayuno como una llave de artes marciales, ¿sí? Como que cuando voy a ayunar, como que le torcemos el brazo a Dios y ya, suelta la bendición, Dios, ya, a punta de ayuno. Y el ayuno no es para eso. El ayuno principalmente, es para someter nuestra carne, ¿a qué? Al Espíritu. No nos distraigamos. Someter nuestra carne ¿a qué? Al Espíritu. Principalmente para eso es el ayuno. 2, es y debe ser para agradecer. El ayuno debe ser principalmente para agradecer. Y usted dirá, pero si yo tengo una necesidad, ¿puedo ayunar? Sí, claro, pero con gratitud. Entonces, estamos hablando del ayuno y dice, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Qué significa esto? Que el ayuno no es para estar demacrados, que el ayuno no es para estar ahí, ay, estoy en ayuno acá. No, el ayuno es en secreto, lo hacemos para con Dios. No es que publicamos que estamos en ayuno, que hicimos un ayuno, que no, hagámoslo en secreto, ¿sí? Dice
para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nota que esta es la segunda vez que dice en lo secreto, ¿sí? Pero adicional, es la segunda vez que dice te recompensará en público. Y el Espíritu Santo, como les relato, estaba llorando y me dice, ¿no notaste algo? Y yo le dije, sí, en lo secreto. Listo, yo seguí orando, oraba por esto, y luego me dice, ¿no notaste otra cosa? Entonces yo vuelvo y abro mi Biblia y voy, y dice, te recompensará en público. Y yo dije, ¿qué? Y entonces me lleva a la tercera parte, Mateo 6, verso 3 al 4. Mateo 6, verso 3 al 4. Y dice, pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Notan que por tercera vez dice en lo secreto y te recompensará en público? Gloria al Señor por eso. Ya voy a explicarlo. Pero antes quiero hablar algo acerca de la limosna. Porque la limosna en este contexto que lo pone Mateo, está hablando de la ayuda que le damos a otros. En ese momento, Mateo está interpretando lo que acontecía en ese entorno y en ese marco cultural. Los fariseos o los ricos, de hecho, el pueblo judío en general, creía que si una persona estaba necesitada era maldita y que si alguien tenía dinero era bendecido, como pasa hoy en día. Hay personas que tienen dinero, pero son tan pobres espiritualmente, lo único que tienen es dinero. No tienen a Dios, no tienen paz, no tienen alegría. Ya algunos han sufrido un divorcio, hijos en un mal camino, etc. O sea, la riqueza que nosotros tenemos es mucha. Si nosotros tenemos paz en nuestros hogares, esa es una riqueza grande. Si tú en diciembre puede que no salgas a ningún lado a viajar, pero no tienes deudas, estás mucho, pero mucho en bendición. Porque muchos postean cosas en diferentes países y tú puedes mirar cuántos años deben de trabajo adelantado. Muchos. Porque muchos pagan con una tarjeta de crédito, muchos sacan un crédito, muchos hacen eso. Y al final tienen un montón de deudas atrasadas, ¿sí? Que realmente les van a robar la paz. Entonces, que nosotros tengamos es una bendición. Pero volvemos, el contexto. Mateo está diciendo, pero tú cuando des limosna, y la palabra limosna habla de ayudar a otros, de ayudar a los más necesitados. Ese es el contexto en que se usa la palabra limosna. Ese es el contexto en que se usa la palabra, ¿qué? Limosna, ¿sí? Ese es el contexto. La palabra limosna se usa en ese contexto. Entonces, dar limosna está en el contexto de darle a alguien que necesitaba. Habían muchos que pedían limosna. De hecho, ustedes recuerdan a los discípulos en el templo, van a entrar al templo de la Hermosa y hay una persona, un paralítico que dice que sacaban, ¿para qué? Para que pidiera limosna. Y le dice, dame una moneda, y Pedro le dice, no tengo ni plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. Y le dice, levántate y sé sano. Habían muchos que pedían limosna. Y esa palabra limosna tiene que ver en ese contexto de personas que salen a pedir limosna o a pedir una ayuda, de ayudar a otros. No se refiere y no tiene que ver con ofrendar o diezmar. ¿Amén? No tiene que ver con eso. En la Iglesia Católica usaron ese término para recoger la ofrenda en la iglesia. Y de hecho, cuando uno va, o los que hemos en algún momento participado, estado en misa, ¿qué da la gente? ¿Qué suena ya cuando dan? Monedas. ¿Qué le damos a alguien que estaba mendigando en la calle? Monedas. Pero a ver si tengo una moneda. Tome la moneda. Y desafortunadamente hemos malinterpretado esta palabra cuando nos referimos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, o al ministerio en el cual nosotros recibimos y servimos a Dios.
Ahí nosotros estamos errando. Ay, la limosna, van a recoger ahorita la limosna. No, un momento. Uno da limosna afuera. Aquí uno da una ofrenda o un diezmo, o una ayuda, o un apoyo, o una subvención, se llama eso también, ¿sí? No damos limosnas. Por esa razón enseñamos y a veces entregamos acá un sobre. ¿Cuál es el objetivo de ese sobre? Que en ese sobre nosotros, cuando recibimos nuestra quincena, cuando recibimos nuestro salario, tomemos una parte. Primero, le demos gracias a Dios por haber recibido ese salario. Segundo, nosotros podamos tomar esa parte de corazón voluntariamente y ponerla en ese sobre. Señor, este sobre es para honrarte a ti. Nosotros enseñamos en un tema que se llama la honra. Creo que ustedes ya lo terminaron. El tema de la honra. Dos cosas. La primera es, y les decimos a veces tengan dos sobres. Uno es para honrar a Dios y otro es mi honra a los padres. ¿Sí? Los que son casados, entonces dicen, aquí voy a separar para honrar a mis padres. Y muchos cuando hemos llegado a ese punto dicen, no, pues mi papá es pensionado, mi mamá también, antes que me ayuden. No, pero es que la Biblia no dice honren a padre y madre si no son pensionados. No, dice que honremos a nuestros padres. Y honrarlo es respetarlo, honrarlo es darle el lugar que se merece y que corresponde de acuerdo a su edad, ¿cierto? Honrarlo es que si vamos a un lado, pues yo la llevo de la mano, voy caminando a su paso, porque ya no tiene la misma fuerza que yo tengo, ¿cierto? Entonces, honrar a nuestros padres también tiene que ver con ayudarlos, con bendecirlos. Y ahí en ese tema, ojalá los que estén interesados nos dicen, pero en ese tema de honrar explicamos esas dos razones, esos dos mandamientos que nos da la Biblia de honrar a Dios, pero de honrar a padre y madre. Y de hecho dice que cuando dice que honrar a padre y madre, dice, y este es el primer mandamiento, o sea, dentro de los mandamientos es el primero que figura con una promesa. Dice, para que tengas larga vida en la tierra. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos honrar a nuestros padres? De muchas formas. Hay personas que dicen, ay, no, pero es que a mí se me sale el alma porque yo le doy dinero a mi mamá o a mi papá y lo repartió allá entre los nietos y no le quedó nada. Ese no es nuestro asunto. Pero, como nos duele, podemos hacerlo de muchas maneras. Una de las maneras es, voy a bendecir a mis padres con un mercado. Voy a bendecir a mis padres con una compra. Tal vez veo que no necesita tenis, voy a comprarle unos tenis seguros o voy a comprarle una sudadera que no tiene. No sé, hay maneras en que podemos honrar a nuestros padres. ¿Ya? Hay maneras que podemos hacer. O en una fecha especial podemos sacar de ese sobre y decirle, mire, esto es para ustedes. Ah, fue a sacar la visa. Bueno, tome, le ayudo con al menos lo de la visa o con lo de una. En fin, nosotros podemos honrar a nuestros padres. O tienen un pago que hacer y les roba la paz. Espere, tranquilo, nosotros vamos a poner ese pago. Amén. Amén. Por ahí ya están dando codazos a lo loco. Amén. Entonces, debemos honrar a Dios. Pero entendamos que el darle a nuestros padres no es una limosna. Mucho menos el bendecir la obra de Dios es una limosna. No lo es. Y si en este punto muchos no lo hacen porque todavía no sienten la convicción, oren, diga al Espíritu Santo, ayúdame a honrarte con mi área financiera también. A veces gastamos en cosas que son, no sé, yo recuerdo amigos con los que yo fui y les celebré sus cumpleaños y al día de hoy ni siquiera recuerdo sus nombres y creo que ellos ni me recuerdan. Hubo amigos que yo llevé a comer a un lugar especial y hoy en día ni están en mi vida, algunos hasta ya son enemigos, ¿sí? Podemos honrar a nuestros padres invitándolos a un buen lugar. Podemos separar ese dinero para bendecir el ministerio al cual formamos parte, ¿sí? ¿Se han dado cuenta los cambios que están habiendo acá como ministerio? Yo estoy muy feliz. Hay gente que ha venido y nos ha menospreciado. ¡Ay, qué pereza! Tienen hasta un parlantico chiquito. ¡Ay, no! Yo me voy a un lugar que sea bien mágico. Chévere, gloria a Dios. Pero qué rico por los que se han quedado y han ayudado a construir ese ministerio. Qué rico. Un día nos vamos a estar tomando un café y nos vamos a acordar cuando alguien aquí compartió el proverbio y temblaba del susto y cosas así, ¿cierto? Cuando nos tocaba correr, improvisar y organizar y hacer tantas cosas.
¿sí? Cuando pasaba el de los aguacates, llegaron los aguacates, arrumes de aguacate. O sea, nos vamos a acordar de todo eso y nos vamos a reír, nos vamos a alegrar. ¿Saben por qué tengo esa convicción? Porque en toda labor hay fruto. Y porque sembramos con lágrimas. Y la Biblia dice que los que sembraron con lágrimas, luego irán cantando y danzando y gozándose, recogiendo la cosecha. Esta semana tuve una primera reunión con una familia que me dio el privilegio, pensaron en mí, habiendo pastores en esa familia, pensaron en mí para que fuera como el mentor y adicional como el moderador de una reunión que se está programando, por la cual estoy orando. ¿Sí? Y saben, era tan lindo escuchar varios testimonios de personas que oramos, de personas que empezaron con nosotros cuando nos reuníamos en nuestro apartamento, que ya están haciendo grupos, que están trabajando, no están acá, están en otro ministerio, pero ya eso dio fruto, ¿entienden? Escuchando testimonios de parejas que tomaron la decisión de casarse, de parejas que están tomando un discipulado, o sea, y hubo parejas que nosotros decíamos, ese bendito, ya no le digo más. Ya ni lo voy a invitar a la iglesia. ¿Sí? Y esas parejas están tomando seriamente un discipulado, están dando fruto, están haciendo cambios en su familia, cambios que su familia nos ha hecho saber. Entonces, como que a veces decimos, ay, pero somos tan poquitos. No, se está dando un fruto. Están pasando cosas, gente que se está congregando con nosotros acá en línea, porque son muchos. Ustedes supieran la cantidad de personas que reciben y que ven este mensaje, tal vez lo ven mañana, pasado mañana, esta semana, pero están haciendo cambios. Y cuando uno les dice, ustedes se congregan, dicen, no, nosotros ponemos el mensaje, nosotros congregamos con ustedes. ¿Sí? Ojalá apoyaran también el ministerio, pero están recibiendo. Y nos dicen, no, mire, hemos hecho cambios, nuestra mentalidad cambió. Otros nos han dicho, a partir de recibir el devocional que ustedes nos envían, tomamos la decisión, luego de meses de escucharlo, de buscar una iglesia de sana doctrina en nuestro sector. Eso es dar un fruto, hermanos. Entonces, al final el fruto no se mide por el número, se mide por los cambios que realmente están viviendo las personas. Ahí nosotros vemos realmente si hay un fruto verdadero, el cambio que estamos haciendo. Muchos de nosotros hemos dejado una religiosidad absurda que nos enseñaron, pero de cambio nada. Como decíamos de la selección Colombia hace un tiempo, mucho toque y de aquello nada, o sea, no habían goles. Ahora le estamos haciendo goles al enemigo y eso es dar un fruto. Entonces, retomamos acá, pero cuando tú des limosna, y ya aclaramos que la limosna es para alguien que está mendigando o pidiendo una ayuda en la calle, no es limosna lo que le damos a la iglesia, no debe ser así de hecho. No le daríamos nosotros el lugar o la honra a nuestro Dios. Amén. El ministerio nosotros apoyamos, bendecimos, ahorita estamos tocando puertas porque tenemos un proyecto que arranca ahorita el 30 de marzo con niños. Vamos a impactar esas vidas en todo este sector. Vamos a trabajar, y eso es harto trabajo. Ya tuvimos una primera reunión que creímos que era de 1 hora, no, se nos fueron 2 horas. Tratando nosotros de capacitarnos, de que los que dijeron yo quiero servir, yo quiero enseñar, yo quiero hacer, ahí están. Y eso nos alegra mucho que eso esté pasando. Entonces apoyamos el ministerio, no es que damos limosna. Ahora acá dice, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Si tú das una ayuda a alguien, no lo publiques. A nosotros nos han dicho, ay, ustedes debieran publicar las fotos cuando entregan mercados, cuando le dan una ofrenda a alguien. No, porque eso lo hacemos, y acá hay personas que nos pueden testificar que así ha sido, que han recibido una ofrenda de parte del Señor a través de nuestro ministerio, en momentos de crisis, en momentos difíciles, en momentos de adversidad, en momentos de enfermedad. Y en algún momento pensábamos poner la foto allá entregándole el sobre, pero nos dimos cuenta que eso sería no darle dignidad a esa persona que se sienta entre nosotros. ¿Cómo se sentiría esa persona? Ay, no, qué vergüenza, dirán que yo siempre soy la de los mercados o que yo siempre soy el que me dan una ofrenda. No le estaríamos dando dignidad. De hecho, ustedes aquí no saben a quiénes se le ha dado. Y algunos dicen, yo fui uno de esos. Pero no lo publicamos por esa razón, porque le damos honra
a esa persona, le damos dignidad a esa persona. ¿Recuerdan el mensaje pasado que hablábamos de la justicia, del amor? Y que uno de los vestidos del amor es la justicia, otro vestido del amor es darle dignidad a una persona. Entonces, cuando le demos una ayuda a alguien, no es como, a ver, cójala, eso, cójala. No, cuidado. Démosle dignidad a alguien. Amén. Dignidad. A veces nosotros hemos separado una presita de pollo, cuando a veces Dios nos da la oportunidad de ir a comernos un pollo asado, en fin, y separamos algo a veces para darle a alguien. Y antes de, uno puede decirle, mire, cómaselo. No. ¿Usted me permite darle esto? Está limpio, le digo yo. Y alguien dirá, pero vea, si todo lo cochino que anda, no, ese no es nuestro problema. Nosotros le damos dignidad a un ser humano que Dios creó independientemente de la situación por la cual esté en la calle. Amén. Entonces aprendemos dignidad. Y dice, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y aquí llegamos a un punto donde habla acerca de lo primero, en lo secreto tiene que ver con intimidad con Dios, ya lo dijimos, tiene que ver con un lugar privado, pero en ese estar en lo secreto, en esa intimidad con Dios, surgen tres cosas. Tres cosas surgen. ¿Cuántas? Tres. La primera que surge de tener un tiempo de intimidad con Dios, surge crecimiento. Diga crecimiento. Surge crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Ya lo voy a leer. Dice Salmo 51, verso 6. Salmo 51, verso 6 en la Reina Valera 95. Dice así. Salmo 51, verso 6 en la Reina Valera 95. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Sabes de qué estaba hablando? Este salmo lo escribió el rey David luego de haber pecado en un grado descarado. Se quedó con la mujer de otro, ¿sí? Mató al esposo, hizo todas unas artimañas a ver si le funcionaban. Y lo finiquitó y se quedó con la mujer. Y allá en lo secreto, estando en lo secreto, Dios envió al profeta, a un profeta llamado Natán. Y entonces le dice al rey David, le dice, rey, te voy a contar una historia. Imagínate que había un hombre rico que tenía todo, vivía con esplendidez, no le hacía falta nada. Y le llegó un visitante. Y en vez de haber cogido una de sus corderitas para atender al visitante, le robó la única corderita que su vecino tenía, siendo pobre. Y la sacrificó para dársela a ese visitante. Y dice que el rey David se encendió en ira y yo me imagino que golpeó la mesa y dijo, ese hombre debe pagar 4 veces, sin imaginarse que eso que él estaba diciendo lo estaba profiriendo contra sí mismo, porque minutos después el profeta Natán le dijo, rey, ese hombre eres tú. Por eso encontramos que en la Biblia también, y aquí hay algo importante, en la Biblia nos dice que no juzguemos a nadie, ni siquiera a nosotros mismos. Eso lo hace Dios, ¿ya? Y si bien es cierto que el pecado trae una consecuencia, David se adelantó a decir que pague 4 veces. ¿Sabes qué pasó en la vida de David? 4 de sus hijos, prácticamente el uno violó a su hermana. El otro entró en rabia para vengar eso y mató prácticamente a su otro hermano. Y otro lo deshonró públicamente. Dice que se acostó con todas las concubinas de David allá en una terraza donde todo el pueblo lo viera. O sea, él sufrió 4 agravios de acuerdo a lo que él mismo juzgó de ese hombre, porque no es fácil juzgar la vida de otro, pero no juzgamos la nuestra, no miramos la nuestra. Entonces, esto es algo que está implícito ahí. Pero el punto es que al pasar o al tener intimidad con Dios, David termina diciendo, tú amas la verdad en lo íntimo. Cuando vamos a la presencia de Dios, no podemos allí aparentar como hacemos en Facebook.
No podemos. No podemos aparentar ante Dios porque Él sí conoce los secretos de nuestro corazón. Y Dios quiere que cuando vayamos a la intimidad con Él, vayamos con un corazón sincero. ¿Qué significa un corazón sincero? Que le decimos realmente o le hablamos de esas cosas de las que no hablaríamos con nadie. Hablamos de nuestras luchas. Le decimos, Señor, me siento tentado de esta manera. Señor, ¿por qué no he podido cambiar este genio del demonio? Porque yo soy así. Y entonces Dios viene y nos ayuda y nos enseña a cambiar esas cosas. Dice, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿Saben dónde entró en razón David? Allá en lo secreto. Allá en lo secreto. Allá él comprendió y eso genera crecimiento espiritual, que maduremos. De nada sirve que nosotros llevemos 40 años de cristianos si no ha habido una sanidad seria en nuestro corazón, en nuestra alma. Porque todo ser humano viene o trae más bien por dentro a un niño roto. Todo ser humano es el fruto de lo que vivió, de lo que experimentó, de lo que le pasó, del entorno y de la cultura en que fue expuesto. El machismo tiene que ver con la cultura y con un mal ejemplo. La violencia intrafamiliar tiene que ver con esos ejemplos. El que una persona sea insegura tiene que ver con su niñez, lo creamos o no, con la falencia de un padre, aunque haya estado ahí, no estuvo, fue ausente, no nos ayudaba, nos daba la correa. O sea, todo eso genera algo en las personas. Y el adulto que somos hoy en día es producto de todo eso que vivimos. La preocupación que tengamos, el dinero, el nerviosismo, las cosas como nos comportamos, tiene que ver con ese trasfondo de un niño. El que una mujer o un hombre tome la decisión de ser homosexual o lesbiana tiene que ver profundamente con su historial de niño. Eso es una realidad, hermanos. Entonces podemos llevar 50 años, podemos habernos escuchado 50,000 predicaciones, 30,000 mensajes, 40,000 conferencias. Si no ha habido un proceso serio de sanidad, apague y vámonos. Esa plática se perdió, mis amados hermanos. Tiene que haber una sanidad. Allí aprendemos a madurar, a entender por qué somos así. Dios nos ayuda, nos da las herramientas para desactivar en nuestras vidas, en nuestra línea de tiempo, desde el momento en que nacimos y todo lo demás. Dios nos da las herramientas para que nosotros podamos desactivar esas cosas que nos hicieron daño, en el momento que nos hicieron daño. ¿Sabían ustedes que hay personas que son rabiosas, que son, son calmadas, pero cuando usted le busca problemas, se convierte en un Saiyajin? ¿Sabe por qué? Porque muchas veces esa personita experimentó en el vientre de su madre una garrotera del papá. Y la mamá como pudo se defendió. Eso tiene que ver. Entonces, si no hay una sanidad seria en nuestro corazón, si no hay un proceso de sanidad serio en nuestra vida, olvídelo, nada pasa. Pero allá en intimidad recibimos crecimiento. Allá en intimidad Dios nos empieza a dar puntadas. Usted tiene que mejorar, usted tiene que cambiar, usted tiene que investigar. Y hay cosas que Dios nos va a revelar cuando estamos orando de por qué nosotros somos así. Imagínense que muchas de esas cosas que yo descubrí, como por ejemplo, por qué si a mí me da sol media hora ya me tienen casi que llevar al hospital, o me tengo que tomar algo que me suba los electrolitos, un jugo con frutas, me toca ducharme y ponerme a veces hielo. ¿Saben por qué? Porque mi mamá me insoló sin quererlo. Apartada de mi papá por las palizas, por lo que fuera, se iba por allá entre el maíz y allá se quedaba todo el santo día al rayo del sol. Pero eso yo no lo entendí porque mi mamá me lo contó. Eso yo lo entendí orando y buscando a Dios. Dios me mostró esa foto de mi mamá. Y yo hoy le pregunto a mi mamá, oye mamá, cuando su merced tenía problemas con mi papá, esto. No, yo me iba para allá por el maíz y por allá me escondía y duraba todo el día. Ya Dios me lo había dado a mí en oración, estando allí de rodillas. De eso estoy hablando, del crecimiento espiritual. Entonces, estar en lo secreto nos da, y tener esa intimidad con Dios nos da crecimiento. Lo segundo que nos da es revelación. Miremos lo que dice Amós, capítulo 3,
en el verso 7. Amós capítulo 3, verso 7, lo cito en la Nueva Biblia Viva. Dice, claro que no pasa nada al azar. Dios el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus siervos, los profetas, para que estos a su vez le adviertan a su pueblo. Históricamente en la Biblia está que los profetas y los hombres de Dios siempre iban anunciando algo que vendría de parte de Dios. Ya fuera un llamado al arrepentimiento, como lo hizo el profeta Juan el Bautista, aparece por allá diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué estaba anunciando? Algo que Dios estaba por hacer o que estaba haciendo. Cuando miramos Elías, Jeremías, todos los profetas hacia atrás, Abraham, Jacob, siempre Dios les dio una revelación, les dio una instrucción para algo que vendría después. Entonces, cuando yo paso tiempo en lo secreto, en intimidad con Dios, hay crecimiento, pero hay revelación. Dios me revela cosas que van a pasar. Dios me revela cosas que debemos hacer. Y de esto voy a dar un testimonio rápidamente. Antes de la pandemia, un año antes de la pandemia, orando, el Señor me ponía en mi corazón que retiráramos los niños del colegio, es decir, que ese siguiente año no los inscribiéramos. Es decir, en el año, eso fue a finales más o menos del año 2017. Dios empezó a poner eso en mi corazón. Que ese año, 2019, está bien. Sí, gracias, amor. En el año 2018, Dios empezó a poner en mi corazón que ese año siguiente no inscribiéramos nuestros hijos al colegio. Y yo decía, pero ¿por qué esto? ¿Qué será? ¿Será el diablo? ¿Qué será? ¿Sí? Y aunque yo estaba desanimado con el colegio, porque el colegio perdió el rumbo en temas de disciplina, siendo un colegio cristiano, lamentablemente perdió el rumbo en temas de disciplina, yo estaba aburrido con eso. No había pensado en retirar a mis hijos, ni mi esposa mucho menos. Y el Señor empieza a tocar nuestro corazón, empieza a tocar el corazón como diciendo, retira a tus hijos, este año no los inscribas, este siguiente año no los inscribas. Y yo decía, ¿qué será esto? Y lloraba y yo no le decía nada a mi esposa. Pero un día le dije, amor, imagínate que yo luego que oro me viene este sentir a mi corazón. Y ella me dice, oye, a mí también me pasa, yo también lo he pensado. Entonces ya empezamos a orar ya en serio por eso. Y efectivamente el año 2018 no los inscribimos al colegio. No, estoy perdido. El 2019 no los inscribimos al colegio. Ese año no los inscribimos al colegio, ¿sí? No los inscribimos. En ese año yo voy a Estados Unidos. Y en Estados Unidos, un amigo que quiero mucho, con su familia, me invitan a su casa junto con Fabián. Podía llevar a alguien de mi equipo de trabajo. Yo me llevo a Fabián a Estados Unidos. Y vamos a donde esa familia, muy queridos ellos. Y entonces yo les digo, bueno, ¿y tus hijos en qué grado estás? Dicen, no, estamos en tal grado, esto, lo otro. Digo, ¿dónde estudian? Dicen, no, en casa. Y yo, ¿en casa? ¿Cómo así? Sí, nosotros estudiamos en casa. Y entonces yo le digo, ¿y quién los evalúa? Y la mamá me dice, yo los evalúo. Yo soy su mentora. Y yo le dije, ¿cómo así? Yo no entiendo eso. Sí, ella me dio una explicación y yo no la entendí muy bien. Listo, pasó, paseamos con ellos, rico. Regreso yo a Colombia, venimos a Colombia y entramos a Colombia y a los 4 días cierran todos los aeropuertos, cierran el de Colombia y empiezan a cerrar en todos los países. Hasta ahí bien, ¿sí? Hasta ahí bien. Entonces yo me doy cuenta que en ese año pues cierran colegios, cerraron las iglesias, todos lo cerraron. Y logro entender, como a la mitad de la pandemia, por qué razón Dios me había dicho, saca tus hijos del colegio. Porque ese año hubiera sido un año pagado al colegio en vano, porque ningún colegio atendió, de hecho hubo todo un problema. Ese año en particular los que evaluaron salieron mal. A muchos les tocaron reevaluarlos, hacerles refuerzos,
porque era virtual, que no se conectaba, que no tengo internet, que sí, que no. Eso fue todo un problema. Nosotros arrancamos a enseñar a nuestros hijos en casa prácticamente desde antes que llegara la pandemia. Dígame si ahí no hay una revelación de Dios en el lugar secreto, por anticipado, sin ver todo el panorama. Dios nos dijo, saquen los niños del colegio. Y nos evitamos todo un año de pensiones de los dos. Es Dios que da esa revelación. Dijimos que en lo secreto, en intimidad con Dios, hay crecimiento y hay revelación. Amén. Dele la gloria a Dios. Y también hay dirección. Salmo 38:9. Salmo 38:9 dice, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Y esto nos habla rápidamente de que a Dios le interesan nuestros asuntos y en lo secreto Él nos guía. Esto lo he contado, pero lo contaré una vez más. Cuando estaba soltero, siendo misionero, en mi trabajo de misionero, tenía que visitar las montañas, casas, hogares, mirar en dónde podríamos establecer una nueva iglesia. Y entonces en esas misiones ya habíamos empezado un lugar a establecer una iglesia y me envían a mí con una pastora, una consierva mía del mismo ministerio, pero ella dirigía en la ciudad de Cali y ella ya había establecido una iglesia mayor que yo, bastante. Sí, pero era una mujer muy hermosa, una mujer excelente, bien guapetona, bueno, genial. Yo creo que era la mujer que todo hombre quería tener. Y claro, en el trabajo de misiones yo no estaba pensando en enamorarme de ella, pero ese trato, mi soltería, ¿cuántos están solteros aquí? ¿Cierto que hay presión en la soltería? En esa soltería uno quiere tener una amiga, en el caso mío uno quiere hablar con alguien, uno, en fin. Y yo sin darme cuenta, nos empiezan a enviar a misiones juntos, y yo me empiezo a enamorar de cómo olía ella, cómo le olía su cabello, la suavidad de sus manos, cómo hablaba, cómo me trataba, todo lo que hablábamos, me contaba, yo le contaba, o sea, increíble. Y yo empiezo a disfrutar las misiones más todavía, y cuando me doy cuenta, estaba enamorado de esta pastora, que era soltera, tenía una hija, era madre soltera, era mucho mayor que yo, era la única diferencia que nos dividía, ¿sí? La edad. Pero yo me empiezo a enamorar y como yo venía orando por mi esposa, yo, Señor, yo quiero mi esposa, yo quiero mi esposa, yo quiero mi esposa, y dije, yo creo que es ella. Y yo dije, no, increíble, esa mujer, yo no sé, yo creo que ella antes de levantarse se arreglaba y se cepillaba, ya, yo no sé, pero ya se levantaba peinada, mi esposa la conoció, se levantaba muy linda. Y yo dije, no, ella es. Y me enamoro yo de esta mujer. Y ella de mí, pues imagínate, para ella fue más fácil. Entonces, resulta que un día yo entraba, yo era el que abría el templo en la mañana, que era un lugar muy parecido a este, un poco más grande. Entraba, yo me arrodillaba, yo dejaba la puerta entrecerrada y me ponía a orar. Y estando yo allí orando, entra la pastora principal de todos nosotros, de los pastores que estábamos allí. Yo no la escucho cuando yo siento la voz de ella orando en lenguas al frente mío, yo estoy arrodillado y ora en lenguas. Entonces yo llego y rápidamente me incorporo y me dice, varón, mi Padre jamás te dará algo que no esté dentro de su voluntad. Es decir, ella oró en lenguas, dio un mensaje, yo no tengo la interpretación de lenguas, y a través de ella misma vino la interpretación de lenguas y me dice, mi Padre jamás te dará algo que no esté dentro de su voluntad. Y estando yo ahí, entendí claramente que me estaba hablando de la pastora que les digo que me ha enamorado. Yo lo entendí perfectamente en mi espíritu. Y yo dije, amén, Señor, hasta aquí llegará esto. Ahora no éramos novios, nada. Ella un día me robó un besito, cuando fui a dejarla al aeropuerto, me robó un besito y le dio pena y salió y se fue. Y calcule, yo qué más flechado, ¿sí? Pero luego el Señor me dice, ella no es la voluntad. Él no me dijo, ella no es, me dijo, mi Padre jamás te dará algo que no esté dentro de su voluntad. Pero te digo que serás muy feliz. Dígame si ahí mis deseos y mi suspiro no estaban siendo tenidos en cuenta por Dios. Estaban siendo tenidos en cuenta. Y aunque me dio nostalgia, porque yo creía que era ella, luego conocí a Mónica.
Y Dios me dio un adelanto, me dijo, te digo que serás muy feliz. Yo he sido muy feliz, soy muy feliz con mi esposa. Entonces, ahí se cumple, Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Amén. El Señor se interesa en nuestros asuntos. Diga, el Señor se interesa en mis asuntos y en lo secreto nos guía. Una manera de transformar las circunstancias es llevar lo que sentimos allí delante de Dios. Delante de Dios. La semana pasada, una persona que amamos mucho fue afectada por un robo que hicieron y por un asesinato allá a una cuadra. Y me llamó a mí. Me dijo, no sé qué hacer. Y yo me indigné, yo sentí rabia y yo corrí al cuarto y le dije, amor, vengan, vamos a orar, hijos, vamos a orar ya, porque ella la tenían encerrada en un lugar prácticamente. Y yo me arrodillo y le dije, Señor, déjanos ver tu gloria, haznos justicia con este asunto. Un día después, habían dado con los asesinos de esas personas que mataron en ese lugar y que eran los mismos que tenían acorralada a esta persona. Eso Dios lo escucha allí en el lugar secreto. Amén. Dele un aplauso al Señor. Muy bien. Hebreos 11:6 y ahí finalizamos. Hebreos 11:6 lo cito en la Nueva Traducción Viviente. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Esta es la cuarta vez dentro del mensaje que aparece esta palabra, recompensa. ¿Recuerdan allá Mateo 6:6, luego Mateo 17, luego Mateo 3? ¿Recuerdan que dice, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué? ¿Te recompensará en dónde? En público. Y aquí, Hebreos 11:6 dice, de hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Tú quieres agradar a Dios? Debes tener fe. Ese es el primer requisito para agradar a Dios. No es llenarnos de hacer obras, es tener fe, es que tú creas que realmente Él es tu papá. Porque hay personas que aún llevando mucho tiempo de ser creyentes, tratan a un Dios como por allá, por si de pronto me escucha y voy a orar a ver si alguna de las oraciones calan. Eso no es así. Dios siempre escucha a sus hijos. Y yo cada vez me convenzo más de eso. Tal vez tu papá te falló. Tal vez tu papá te falló, te rompió el corazón, no está. Pero tú tienes un padre que es el verdadero padre tuyo. El Padre Celestial. ¿El Padre qué? Celestial. El Padre Celestial. Y hay un libro que le quiero recomendar para que lo compren, no es costoso. Se llama ¿Carta qué? De amor del Padre. Y en ese libro está plasmado quiénes somos nosotros para Él y lo que Él piensa de nosotros. Y ahí hacemos una transición del papá que nos falló y el verdadero Padre que tenemos, que es Él. Esto también vino en el lugar secreto, en un tiempo de oración donde yo le decía, ¿por qué me quitaste mi papá? ¿Por qué mi papá no estuvo? ¿Por qué yo tuve que trabajar tan duro desde los 9 años? ¿Por qué yo tuve que enfrentar situaciones para defender a mi familia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no me dice mi papá? Y un día, ahí estando orando de rodillas, Dios me responde. Y cuando digo que me responde, para los que todavía dicen, ay, ¿cómo le habla a Dios? Fue que escuché una voz, ¿qué fue? Es un pensamiento. Inmediatamente a lo que yo decía, ¿por qué no tengo mi papá? ¿Por qué te quitaste a mi papá? ¿Por qué no tengo mi papá? Me viene un pensamiento, escúchenme bien, y decía, ya no me reclames más a tu papá. Yo soy tu padre. ¿Qué? Yo soy tu padre. Y yo me puse a llorar y volví y le dije, ¿pero por qué? ¿Por qué yo lo detuve? Y volvió y me dijo ese mismo pensamiento en otro tono de voz. Yo soy tu padre, ya no me reclames más tu papá. Y yo seguí ahí, pero mi papá, pero mi sofá, vino la tercera vez. Y el tono de voz en ese pensamiento que me llegó era grave, o sea, alto. Yo soy tu verdadero padre. Antes de que tu padre te engendrara en una borrachera, yo te formé en el vientre de tu madre. ¿Usted está escuchando eso? Ese es nuestro verdadero padre.
De ahí en adelante ya no tengo dudas, lo que necesito se lo digo a Él, le pido a Él y creo fielmente que Él es mi papá, mi padre, mi papito. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Ponte en pie. ¿Y qué significa recompensa? Que nos la promete allá en Mateo 3 veces y en Hebreos 11:6 una vez más. Y espero que ustedes hayan tomado nota de este mensaje para que ustedes puedan ir a sus Biblias en las diferentes versiones que tengan y lean estos textos. Recompensa significa retribución, remuneración, pago, premio. Significa un plus, pongámonos en pie. Significa un plus. Usted iba a comprar algo y dicen, tenemos un plus, o sea, una recompensa más. Tiene un pago, tiene una indemnización, tiene una compensación, tiene un estímulo, un galardón, es honor, un fruto, una satisfacción, un gozo, una complacencia, un agrado, un placer delante, un deleite, un provecho. Y de esto tengo que testificar. Ahora que estuve en Estados Unidos y las veces que he ido, lo único que ha hecho Dios allá es honrarme, darme deleite, bendecirme. Llegué con mi maleta llena de regalos. Y sabe, pero porque usted es pastor, no, somos hijos de Dios. Y eso aplica para los que verdaderamente buscamos a Dios y lo tomamos en serio. Y así como a veces chateamos, y así como salimos a llamar, y así como nos comunicamos con todo el mundo, y así como cumplimos un horario, y así como nos toca tomar un transporte y madrugar repletos de sueño, así como lo hacemos con esa disciplina, si sacamos un tiempo para Dios, va a venir una recompensa. Amén. Les cuento esto y oramos. Una persona que se congrega con nosotros, alguien en su trabajo se enamoró de su cargo y le corrió la butaca, como lo decimos acá en Colombia coloquialmente, le corrió la butaca. Y esa persona triunfante, porque si lo echan a él, me suben a mí. No se pierda esto. Si lo echan a él, me suben a mí. Y le cancelaron el contrato y la persona quedó sin trabajo, sin su cargo, un buen salario. Pero ¿saben qué hizo Dios? En lo secreto le habló a él y le dijo, no, vas a llamar a un abogado. Y Dios lo guió para hacer eso. Y esa empresa lo indemnizó. Escúcheme atentamente. Lo indemnizó 7 veces con lo que el salario que ha perdido. 7 veces. Y eso nos lleva a la Biblia, donde dice que si el enemigo fuere hallado robando, le harán pagar 7 veces. Esa persona se congrega con nosotros. Y esas 7 veces le cubrían el costo de un apartamento. Amén. Así que esa es la recompensa de la que Dios habla. Padre, hoy oramos y te damos gracias. Perdónanos, Señor, si no te hemos buscado en lo secreto. Perdónanos si no hemos separado el tiempo para estar allí en secreto contigo, en intimidad contigo seriamente, al hablarte de lo que hay en nuestro corazón, de nuestras preocupaciones. Perdónanos cuando todo el día parloteamos quejándonos de todo, hablamos y ahí sí nos funciona la boca y ahí sí nos funciona el corazón para quejarnos de todo. Perdónanos cuando lo hacemos así, pero nos cuesta ir 5 minutos y arrodillarnos ante tu presencia para decirte, Señor, me preocupa esto, estoy feliz por esto, te agradezco por esto otro, ayúdame con esto, pongo delante de ti estas facturas, estos recibos, estos cobros, ayúdame, Señor. Perdónanos, Señor, por lo engreídos que a veces somos. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a entender que en tu palabra hay una promesa que la leímos hoy, donde dice que si te buscamos seriamente, eso que hablamos en lo secreto, tú nos permitirás verlo en público. Gracias te doy, Señor, porque muchos de los que nos ven y están aquí hacen parte de los voluntarios de oración.
y fueron testigos de la petición que enviamos la semana pasada de una persona que amamos y que la tenían encerrada los bandidos para querer acabar con su vida y la de su familia. Y al siguiente día, Señor, hicieron la captura de esta persona, y al tercer día los noticieros en público, como lo promete tu palabra, nos dejaste ver que tú eres Dios y que nosotros no somos huérfanos, que tú eres nuestro Padre. Te amamos, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres real, y ayúdanos también, Señor, a honrarte con nuestras finanzas, no como si tú recibieras limosnas de nosotros, sino honrarte verdaderamente, comprendiendo que de lo que tú nos das, tomamos para bendecir tu nombre y respaldar la obra en que nos has plantado. Amén y amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Aleluya. Me despido de los que nos están viendo. Los amamos. Únete a este ministerio para apoyarnos. Bendiciones.